Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta jornada y en esta mesa que me parece súper interesante. Bueno, yo llevo meses hablando mucho de salud mental desde una perspectiva salubrista, ya no solamente desde esta perspectiva de la salud mental comunitaria, sino intentando integrar los principios de la salud pública y de esta mirada de la salud pública en torno al sufrimiento psíquico. Primero porque dentro de la AEN publicamos en este verano un libro llamado Transformar los barrios para mejorar el sufrimiento psíquico, que es un libro más orientado a profesionales y que tenéis disponible con descarga gratuita en la web de la AEN, donde intentamos hablar un poco de esta parte, y luego el ensayo Malestamos que comentaba el compañero. Yo, aparte de la Asociación Madrileña de Salud Mental, formo parte del colectivo Silesia, que es un colectivo de investigación militante, un poco intentando proveer de todo este conocimiento que es necesario para que podamos hacer una serie de reivindicaciones, ¿no? Nos llamamos colectivo Silesia porque Virchow, que es el padre de la salud pública, fue destinado a la Alta Silesia a controlar una epidemia de tifus que había en el ejército. Y cuando llegó se puso a tratar y atender a los soldados con tifus, y a los pocos días se dio cuenta de que era inmanejable ese brote y que era imposible responder a esa epidemia de tifus si no era tomando medidas políticas y previniendo y haciendo unas medidas de lo que a día de hoy se entiende como salud pública, ¿no? Y de ahí Virchow genera su famosa frase de: la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina a gran escala. De alguna manera, ese es un poco el principio que tenemos en esta mirada hacia por qué esta sociedad y todo el resto de sociedades están presentando estos niveles de sufrimiento psíquico tan alto, ¿no? En salud mental somos muy conscientes de la determinación social del sufrimiento psíquico. O sea, sabemos cuál es el origen, ¿no? Todo el mundo lo tiene claro. Incluso la gente que se coloca en un polo más biologicista tiene presente en parte esa determinación social. Sin embargo, nos cuesta mucho salir del plano individual a la hora de intervenir. Incluso en dispositivos que tienen una orientación comunitaria muy clara, es difícil romper esa lógica de si voy a intervenir ya solamente con esta persona en concreto, por mucho que yo tenga ese mapa grande y esa lente macro detrás, ¿no? Estamos inmersos en un marco biologicista que busca solventar todo desde el modelo de una enfermedad a la que responder. A ser posible, responder de una forma tecnológica y mercantilizable, o sea, que se le pueda vender a un sistema privado, ¿no? Que así es un poco con la lógica con la que está funcionando el grueso del sistema sanitario. Es más, aunque el marco sea biomédico, ¿no?, y la hegemonía sea biomédica, ni siquiera las enfermedades somáticas crónicas están bien atendidas en el momento actual. Es decir, lo que se puede responder con el Da Vinci, ¿no?, que es el robot este que opera, eso está súper bien atendido en el sistema, porque eso se puede vender. Todo aquello que necesite una intervención crónica multidisciplinar ya no está tan bien atendido. Además, el modelo biomédico encaja particularmente mal con las peculiaridades y características del sufrimiento psíquico, ¿no? Nos cuesta pensar en grandes políticas públicas como intervenciones para mejorar la salud mental de la población, cuando es el escalón en el cual tendríamos que estar actuando, ¿no? Si salimos fuera del ámbito de la intervención, estamos desde hace un par de años, y sobre todo en el último año, estamos en un momento social en el que se habla muchísimo de salud mental, ¿no? Lo comentabas al principio, que está de moda hablar de salud mental, pero se habla de un tipo muy concreto de salud mental, digamos como que se ha clase medianizado esa salud mental, ¿no? Se habla primero de padecimientos que están poco estigmatizados, ¿no? Se habla de ansiedad, se habla de depresión, pero no se escucha tanto estos otros diagnósticos que acarrean esa otredad, que acarrean ese miedo. No se habla tanto de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de trastorno esquizoafectivo, ¿no? Todas esas palabras que siguen teniendo una carga de estigma altísima no están tan presentes. Por otra parte, mucha gente está hablando de su sufrimiento psíquico, que está bien. O sea, yo soy de las que defiende que mejor que se hable del tema que no se hable, aunque tenemos una responsabilidad social de reencauzar la conversación. Pues se está hablando mucho a nivel personal, ¿no?, de la gente. Muchos famosos, por ejemplo, exponen que han necesitado ir a terapia, que les ha venido bien, pero es curioso que, siendo tan importante el papel de los colectivos, bueno, que inicialmente en los 70 se llamaban colectivos de antipsiquiatría, con los años han ido evolucionando las posiciones y los nombres, pero bueno, están los colectivos de supervivientes de la psiquiatría, los colectivos de expertos en primera persona. Son colectivos que han tenido un impacto enorme tanto en la sociedad como en los propios sistemas asistenciales, que hacen una labor absolutamente imprescindible, con una crítica muy contundente y muy sólida, y que, siendo un agente social tan necesario como son, es muy llamativo que se hable muchísimo de salud mental, pero a esos colectivos no se les ponga el micrófono, ¿no?, y de alguna manera se vuelvan a quedar otra vez relegados.
Se está hablando de salud mental como un producto de consumo, ¿no? Como una terapia que comprar, ignorando el peso de las condiciones de vida en el sufrimiento psíquico. Además, el peso de las condiciones de vida influye de manera transversal, tanto en aquellas personas que no encajan en una categoría diagnóstica y podemos hablar de un malestar difuso, como en aquellas que se puede entender su sufrimiento desde un trastorno mental común, ¿no? Ese diagnóstico les cuadra, o esas personas cuyo sufrimiento psíquico es más desestructurante y les encaja, ¿no? Y se les encuadra habitualmente dentro de un trastorno mental grave. Todas ellas, lo que más relevante es en su día a día, más que su psicopatología, es el peso de las condiciones de vida. Y aún así, el marco es tan individualista que cuesta entender lo colectivo. Esto sucede en el contexto histórico de un sistema socioeconómico agotado, ¿no? Que empieza a alcanzar su final sin que se vislumbre todavía qué es lo que va a venir después. A nivel macro coexisten varias narrativas, ¿no? Por un lado, y especialmente asociada a generaciones más mayores, que acumulan mucha parte del capital político y del capital económico, se sigue manteniendo este discurso de esta sí que es la última crisis, ahora ya sí que sí, en cuanto se resuelva esta crisis ya va a venir una prosperidad en la que a todo el mundo le va a ir muy bien, solo hay que apretarse el cinturón un poquito y si tú te esfuerzas mucho te va a ir muy bien, ¿no? En paralelo surge otra narrativa más extendida en gente joven, ¿no? La generación de los millennials y la generación Z. Los millennials toda su vida profesional y los Z toda su vida la han vivido a la luz de distintas crisis, ¿no? Entonces, este relato de que la crisis es una cosa puntual y que esforzándote mucho enseguida verás cómo te va a ir todo bien, pues saben que es una mentira y que es una mentira que se mantiene para sostener el statu quo, pero que no tiene un sostén real, ¿no? Entonces, que tras esta promesa de austeridad el esfuerzo va a garantizarte las cosas, pues se sabe que no es real. El sistema actual es un sistema generador de desigualdad que no solo produce la desigualdad, sino que además la legitima, colocando la productividad económica en el centro y enunciando narrativas que solo conciben al sujeto como individuo, basadas en esta fantasía de independencia que ignora la interdependencia que tenemos los humanos entre nosotros y que continúa esta tarea histórica de invisibilizar todo el trabajo reproductivo y todo lo que implican los cuidados, ¿no? Esta frase que se escucha tanto de a mí nadie me ha regalado nada, que es como, bueno, pues nadie te habrá regalado nada, pero durante unos cuantos años alguien te cambió los pañales, te dio de comer, te educó, te sostuvo, ¿no? Y durante muchas fases de tu vida es probable que vuelvas a atravesar esos periodos donde necesitas a otras personas. Si bien ya en la crisis de 2008 y las políticas de austeridad que vinieron después se podía apreciar esta aceptación y defensa de la desigualdad, un poco en herencia de este TINA, ¿no? El There is no alternative de la época de Thatcher, la crisis COVID, por sus peculiaridades, ha hecho todo esto mucho más explícito, ¿no? Las frases que tanto escuchamos durante el COVID de hay que salvar la economía, hay que salvar el verano, hay que salvar las Navidades, enuncian de forma muy explícita esas prioridades sociales. Es llamativo analizar qué pasó con niños y adolescentes durante la pandemia. Los primeros en ser recluidos, porque dolía mucho menos cerrar el sistema educativo que cerrar la actividad económica, y los últimos en salir. Luego hay que ver el grito de auxilio que están soltando los niños y los adolescentes, que no sé si habéis visto en los datos de urgencias psiquiátricas, de autolesiones y de sufrimiento en general, ¿no? Que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con ese lugar de nula agencia que tienen en la sociedad. El resto de colectivos no productivos, como los ancianos, especialmente los que estaban institucionalizados, que no hace falta decir qué pasó, o las personas socialmente excluidas también recibieron ese mismo mensaje, ¿no? No produces, no importas. Esto no es algo nuevo, a raíz del COVID existía y sigue existiendo, simplemente se perdió el pudor a explicitarlo. Entre tanto, tras la enésima crisis económica y la crisis COVID, se pone sobre la mesa la mayor crisis de todas, al menos en lo que a duración respecta, que es la crisis climática, ¿no? Llevaba décadas siendo el tema que es muy importante, pero ahora no toca, hasta que por fin ha habido que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ninguna de las personas que estamos vivas vamos a presenciar el fin de esta crisis climática, porque incluso aunque nos pongamos las pilas hoy y empezamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, que se puede hacer y se pueden paliar muchas cosas, el daño que ya se ha producido va a tardar cientos de años en resolverse, ¿no? Con lo cual nadie de los vivos vamos a ver reparada por completo esta crisis. La crisis climática tiene una serie de características que la convierten, no solo por gravedad, en el ejemplo paradigmático de este momento histórico, ¿no? No solo estamos generando un problema que tenemos recursos para resolver, pero estamos escogiendo deliberadamente no hacerlo, sino que además se ceba especialmente con las personas más vulnerables. O sea, los países que menos emisiones de CO2 emiten son los que más acusan las consecuencias del cambio climático
climático, ¿no? Las poblaciones desplazadas y más afectadas son las más pobres y las más vulneradas, ¿no? De alguna manera, como que esta crisis aglutina un poco todo el resto de características del sistema. Y aún así estamos en la parte buena del mundo, donde nos estamos beneficiando de los recursos que estamos expoliando a otros países y donde disfrutamos de múltiples privilegios. Y aún así, estando en el lado bueno, si miramos a nuestro alrededor nos encontramos extendidísima una sensación de agotamiento, de desesperanza, de malestar, ¿no? Este es el ensayo que hemos escrito Javier Padilla y yo, va justo de esto, ¿no? De cómo cuando en teoría estás en el lado bueno, aún así las cosas siguen siendo tremendamente invivibles, ¿no? Y habitualmente este malestar, esta desesperanza, va ligado a una incertidumbre respecto al futuro, a la precariedad laboral, a la inseguridad en la vivienda, a la falta de soberanía sobre el proyecto vital, a la escasa agencia que tenemos las personas y al poco impacto que tenemos sobre las grandes decisiones que se están tomando a nivel económico y a nivel político, ¿no? Quizá tengamos más capacidad de agencia de la que creemos, pero desde luego la sensación es de que tenemos nula capacidad de influir en las grandes decisiones. Si incluso en el lado bueno del mundo la vida es invivible y cada vez más desigual, es difícil poner en duda que nos encontramos ante un sistema socioeconómico que está agotado. En palabras de la filósofa Clara Navarro, que compartí mesa con ella hace unos días, y los filósofos es que da gusto juntarse con ellos, porque en algo que yo necesito 17 párrafos para explicar, ellos lo dicen en 2 frases ¿no? Y se entiende todo clarísimo. Y es como, madre mía, esta gente, qué gusto da, ¿no? Entonces, ella decía que el grado de agotamiento del sistema es tal que olvidamos que una de sus características es que es histórico, es decir, que tuvo un principio y que va a tener un final. Sin embargo, llevamos décadas de narrativa ad hoc que ha hecho que nos sea imposible visualizar un horizonte distinto al que tenemos ahora, ¿no? Y el hecho de que la sociedad se vaya a regir por principios distintos a los que se rige ahora nos resulta directamente inimaginable, ¿no? Estamos en un contexto marcadamente desigual en el que se han hecho hegemónicas narrativas legitimadoras de la desigualdad, como la defensa de la igualdad de oportunidades, por ejemplo, que es una de las ideas, a mi entender, más venenosas que tenemos en el sistema. Esta idea de igualdad de oportunidades implica, ¿no?, que las sociedades han de garantizar unas condiciones de partida equitativas, pero el tener unas condiciones de vida dignas no es algo exigible para toda la población, sino solamente para quien haya acertado y quien se lo haya merecido. No es un mínimo imprescindible, sino que es algo que hay que ganarse. O esta idea de la meritocracia, ¿no? Esta supuesta escala de prestigio basada en las elecciones personales que ignora las diferencias abismales que hay en el devenir de la vida en función de tu capital económico, del capital social y simbólico que tenga tu familia, de su capital cultural, etc. Esta desigualdad se dispone de forma interseccional, acumulándose en los sujetos en función de los distintos ejes de opresión, de clase, de raza, de género, el eje capacitista, etc., resultando tremendamente violenta y expulsiva, ¿no?, esta desigualdad. El discurso de la igualdad de oportunidades resulta particularmente cruel frente a quienes han resultado expulsados del sistema y se encuentran en una situación de exclusión social, porque lo que se dispara es, si partíamos de una igualdad de oportunidades y tú te has quedado fuera, es que algo has hecho mal, ¿no? De alguna manera, Juanito, yo no sé, no te conozco, pero tú sabrás qué has hecho, ¿no? Nadie dice esto de forma explícita, pero esta es la lógica que opera en el sistema y que está detrás del rechazo o la reticencia a políticas transversales y universalistas que apuestan por garantizar una vivienda a toda la población, ¿no?, garantizar unos ingresos a toda la población, etc. La universalidad del bienestar no es un elemento que esté sobre la mesa como opción porque se dispara la fantasía de que eso es derrochar, ¿no? Darle recursos a alguien que no se lo gane y que no se lo merece es un derroche, es dilapidar los fondos públicos, que solamente hay que utilizarlos para aquellos ciudadanos que sí que cumplen unos estándares y que sí que se lo merezcan. Esta es la hegemonía de nuestro momento histórico y los sistemas asistenciales en los que trabajamos son parte de ese momento histórico y son absolutamente congruentes a él. O sea, el sistema asistencial no está desvinculado de todo esto, ¿no? Incluso quienes trabajamos en áreas asistenciales que en teoría lo que pretenden es resolver esa desigualdad, responderla, proveer de otras cosas. Pertenecemos al momento histórico al que pertenecemos y se nos nota, ¿no? Así nos luce. Aunque el sistema tiene muchas más patas, evidentemente me voy a centrar en 3, las que fundamentalmente atienden a las personas ¿no?, en situación de sinhogarismo o exclusión residencial con problemas de salud mental, ¿no? Serían la red de salud mental del sistema sanitario, la red de rehabilitación psicosocial y la red de atención a personas sin hogar. Voy a hablar fundamentalmente de las 2 primeras, que son las que yo conozco, ¿vale?, porque no voy a venir aquí a haceros el salud mental explaining, ¿vale?, pero yo sí que creo que hay muchos elementos de lo que nos están pasando en estas 2 redes que son transponibles a lo que os está pasando en vuestra red también y que yo creo que puede ser útil, ¿no? Un poco transponer estos elementos. Hay cosas que solapan y evidentemente otras que son diferentes, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es interesante ponerlo en común.
Por una parte, tenemos un sistema sanitario público que acusa el progresivo desmantelamiento y colapso de la atención primaria. La atención primaria no solo es la base del sistema sanitario y el escalón garante de la longitudinalidad y la continuidad asistencial, sino que también en su diseño inicial es el garante de la accesibilidad y la equidad. Tras décadas de infrafinanciación y de ver cómo escalones asistenciales más mercantilizables se llevaban el grueso de la inversión económica, el progresivo deterioro asistencial ha llevado a la situación actual de huelga, de burnout absoluto entre los profesionales y de desbordamiento por parte de los compañeros de la atención primaria, ¿no? En Madrid están en huelga, hay huelga en Cantabria también, Canarias está a punto de empezar, o sea, hay bastantes comunidades en las que esto está pasando. En la red de salud mental reproducimos de alguna forma el diseño del sistema sanitario global, con una red de centros de salud mental cuyos programas de continuidad de cuidados vienen a resultar un equivalente a esa atención primaria, ¿no? El diseño, de alguna manera, es como una réplica. Los centros de salud mental cuentan con equipos multidisciplinares que pretenden, igual que los equipos multidisciplinares de atención primaria, hacer un abordaje integrador de la salud de los usuarios, así como intervenciones comunitarias. Sin embargo, ninguno de esos dos niveles, ni primaria ni la mini primaria de la salud mental, las redes de salud mental comunitaria han llegado a poder desarrollar todo su potencial. Especialmente la parte de intervención comunitaria prácticamente en ningún sitio se ha podido desarrollar. Y además, para que los equipos sean verdaderamente equipos multidisciplinares, las ratios están claramente descompensadas, ¿no? Si comparamos España con las distintas comunidades autónomas, con países de nuestro entorno y de nuestro nivel socioeconómico, faltan psiquiatras, pero sobre todo faltan psicólogos clínicos y faltan enfermeras especialistas en salud mental, y hay una falta atronadora y abrumadorcísima de trabajadoras sociales. Entonces, en el momento en el que hay un buen diseño, pero como no se financia adecuadamente para que ese diseño pueda funcionar y pueda ponerse en marcha, pues se queda, como le ha pasado a la primaria, en un diseño frustrado, que al final acaba colapsando y acaba no pudiendo desarrollar esa finalidad comunitaria para la cual estaba diseñada. La pérdida de la universalidad a raíz del decreto 16/2012, en pleno apogeo de la crisis hipotecaria y de las políticas de austeridad, terminó de matar este espíritu de alma ata de la atención primaria y el espíritu de la reforma psiquiátrica. A raíz de este decreto, en los dos escalones asistenciales del sistema sanitario más preparados para garantizar accesibilidad y equidad, ya en el momento, ¿no?, que tú lanzas ese decreto, no es que ya esos escalones tengan que intentar que esa accesibilidad y esa equidad sean reales, sino que directamente legitimas que no. Y en el momento que se pone sobre la mesa que hay gente que se puede quedar fuera, pues ya en realidad cualquiera se puede quedar fuera, ¿no? No es solamente la población migrante la perjudicada, que por supuesto es la principal perjudicada, pero de alguna manera se rompe esa lógica comunitaria y universalista que pretendía o que buscaba el sistema sanitario. Yo creo que vamos a tardar muchos años en ver el alcance del daño que hicieron las políticas de austeridad en todo este ciclo, ¿no? No solo en lo que se recortó en aquel momento, que ya es bastante daño, sino todo aquello que no se ha podido pensar, no se ha podido reformar, no se ha podido hacer crecer, no se ha podido mejorar, ¿no? De alguna manera, yo creo que casi en el largo plazo va a ser más daño lo que no se ha podido hacer que lo que se hizo, ¿no? En paralelo, la red de rehabilitación psicosocial parte de una posición complementaria y subordinada a la red de salud mental, ¿no?, en la que a menudo se minimiza la complejidad de la tarea. En el escenario actual, la red de rehabilitación tiene una posición de privilegio en términos de ratios y carga asistencial que varía en función de las características del territorio y del modelo. Pero es una red que nace privatizada, es decir, se contrata con entidades privadas en régimen de concesión o de concierto. Existen unos pliegos de condiciones técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de estos recursos y, entre otras cosas, cuántos profesionales debe tener cada recurso, qué tipo de profesionales y cuáles son las ratios profesional-paciente. Ha habido dos momentos fundamentales para la precarización de esta red. Primero, la introducción de los acuerdos marco para los recursos en modalidad de concierto, donde se establece el precio por plaza ocupada, ¿no? Y esto condiciona numerosísimos aspectos de la intervención. De repente, el dinero está muy, muy presente en el día a día de la intervención técnica. Y entonces ya no importa tanto el criterio técnico y ya no importa tanto ese trato personalizado al usuario. Recordemos que estamos hablando de personas con sufrimiento psíquico muy desestructurante que pueden necesitar
vamos, no pueden, que siempre necesitan intervenciones muy personalizadas y muy respetuosas a sus ritmos y a su contexto, y de repente eso deja de importar porque lo importante es que el recurso tenga el 100% de las plazas ocupadas continuamente, porque si no pierden la financiación y no pueden funcionar, ¿no? Entonces eso lo que hace es filtrar un tipo de paciente muy concreto, el tipo de paciente cumplidor, que no da ningún problema y que inmediatamente puedes garantizar toda su asistencia. Cualquier persona cuyo sufrimiento psíquico le implique una dificultad de asistir, por ejemplo, a los recursos, es un usuario que hace perder dinero al recurso, porque el diseño es tan perverso que se ha generado esta paradoja. Además, se ha priorizado la bajada económica frente a la solvencia técnica en los concursos, lo que ha establecido un escenario de ventaja para la incursión de fondos de inversión, ¿no? Los recursos se gestionan con poco dinero y eso hace que se adscriban a convenios baratos con poco margen de negociar mejoras, se reduzca personal, se minimiza la supervisión, etc. Además, han ido entrando los fondos de inversión, lo cual implica un riesgo de monopolio de estos fondos, porque son los que pueden ofrecer unas condiciones económicas más baratas, independientemente del tipo de asistencia que den. Bueno, además, el resto de entidades, aunque no estén llevadas por fondos de inversión, tienen que poder competir con ellos, con lo cual, al final, los fondos de inversión son los que están poniendo las normas sobre la mesa y los que están generando ese estándar, ¿no?, de cómo se tiene que funcionar. Se prioriza la imagen frente a la calidad real, es muy difícil que haya una construcción de conocimiento colectivo porque al final los distintos grupos están compitiendo entre sí y sobre todo, y una de las cosas más graves, lo anterior también lo es, pero esta es, yo creo que una de las cosas como que es más importante recalcar es que se abandona la idea de proceso, ¿no?, porque lo que se busca es una inmediatez en los resultados, ¿no?, y una protocolización del trabajo para evaluar y optimizar la rentabilidad del personal. Aparece la rentabilidad como prioridad al mismo nivel que los criterios clínicos de rehabilitación o sociales. Se entiende como calidad la ejecución del protocolo y no los resultados en salud. Si una intervención no es efectiva, se atribuye o a una mala aplicación del procedimiento o a la no idoneidad del candidato. Terminamos funcionando con sistemas de evaluación en la gravedad que buscan excluir a las personas con diagnóstico de trastorno mental grave que no pueden cumplir con estos resultados, ¿no? Cuando hablo de que tardaremos mucho tiempo en medir el daño como sociedad que nos hicieron las políticas de austeridad, incluyo aspectos como que la red de salud mental y la red de rehabilitación psicosocial tenían la obligación histórica de superar la coerción como herramienta habitual de funcionamiento, consolidando otros modelos y otras formas de intervención mucho más respetuosos y acompasados a las necesidades del usuario. Pero eso requería unos procesos de autorreflexión y transformación interna que había que llevar a cabo. Y en vez de dedicarnos a esa tarea, que era la que tocaba, empleamos el final de la década de los 2000, la década entera de los 10 y este principio de los 20 en no colapsar y en adecuarnos a una gestión mercantilizada. ¿No? Por eso digo que estos daños en el medio y largo plazo pues va a costar mucho tiempo valorar el impacto que tienen. En la interacción entre la red de salud mental, la parte de sanidad y la red de rehabilitación psicosocial, ya antes de la introducción de los acuerdos marco y de la progresiva precarización, había una fricción frecuente y era la generada por los usuarios que no cumplían el perfil. Frase que habréis oído muchas veces. Desde el programa de continuidad de cuidados, ¿no? Que es garante de la longitudinalidad y la continuidad, es esta primaria dentro de la salud mental, es demoledor asistir al progresivo deterioro de una persona sin que se consiga realizar la intervención que sabemos que le va a beneficiar o que le puede beneficiar, porque no da el perfil para el centro de rehabilitación psicosocial o no da el perfil para la mini residencia, pero tampoco da el perfil para el equipo de apoyo sociocomunitario, etc., ¿no? A la vez, desde la red de rehabilitación psicosocial se entiende perfectamente que si las derivaciones que reciben son de personas con una problemática que ellos no tienen recursos para poder resolver, pues al final ellos no pueden trabajar, atienden mal a esta persona y además tampoco pueden atender al resto de usuarios, ¿no? Entonces, desde ambos lugares de la red se entiende la dificultad, pero al final hay un usuario que se queda colgando en mitad de ningún sitio y sin atender, ¿no? Si bien esto ha sucedido siempre, con los años esto se ha ido acrecentando, ya que el diseño de la red responde a las necesidades demográficas y al diagnóstico de salud de la población española de los 90. Y la demografía, la sociedad y la psicopatología han cambiado mucho en estos 30 años. Entonces, además, tras la pérdida de universalidad del sistema sanitario, la red de salud mental y, por ende, la de rehabilitación psicosocial, porque a la rehabilitación psicosocial accedes exclusivamente por sanidad, no se puede acceder de otra manera,
¿no? Esos son 2 redes que se han quedado por completo fuera del alcance de las personas migrantes, que a menudo son personas que acumulan múltiples acontecimientos vitales traumáticos, que son vulneradas de forma sistemática con delitos de odio y discriminaciones, ¿no? Y a estas discriminaciones, ¿no? Una detrás de otra, se añade la de quedar totalmente excluidos de estas redes de atención al trastorno mental grave, ¿no? Así, y yo creo que esta es la parte que creo que se puede extender a la red de atención a personas sin hogar, nos estamos encontrando con redes infradotadas que tienen un diseño obsoleto, no en los principios, porque el afán de longitudinalidad, de continuidad asistencial, de garantía de equidad, no están obsoletos, son más necesarios que nunca, pero sí que están obsoletos en lo que se refiere a las necesidades de las personas atendidas. Y tenemos unas redes que están precarizadas profesionalmente, ¿no? En el lado sanitario por sobrecarga y por unas tasas de burnout profesional altísimas, y en el lado de la red de rehabilitación por esta transformación en el funcionamiento que han acarreado los acuerdos marco y la llegada de los fondos de inversión. Son redes en las que se sigue dando un servicio de buena calidad a costa del enorme esfuerzo de los profesionales, ¿no? Que tratan como pueden de proveer de una buena asistencia a los usuarios. Si bien la institución continuamente genera laberintos, no puedo no mencionar Silencio administrativo de Sara Mesa, que probablemente hayáis leído todos, ¿no? que refleja muy bien esta parte laberíntica institucional, y de una institución que es absolutamente expulsiva, ¿no? Entonces, en todos los escalones y en todas las redes hay muchos profesionales haciendo un esfuerzo personal enorme para intentar que las cosas funcionen y que no se quede demasiada gente fuera, pero al final el funcionamiento y el diseño de los servicios y de los sistemas es el que es, ¿no? Así, en este diciembre de 2022, en el que nos encontramos, nos podemos encontrar usuarios que no encajan en los recursos de la red de rehabilitación psicosocial porque no dan el perfil, que desde la red de salud mental, por el progresivo colapso de estos niveles asistenciales que garantizan la equidad primaria y los programas de continuidad de cuidados, pues son personas que, bueno, lo que les ofrece la red de salud mental es acumular ingresos involuntarios y poco más, porque hay muchos pacientes que sí que se siguen atendiendo desde continuidad de cuidados, pero cada vez vamos viendo que hay más gente que se queda fuera. Y entonces, al final, como no están dentro de esos sistemas de longitudinalidad, pues ¿no? A lo que se exponen continuamente es esta parte coercitiva y violenta del sistema que no les ofrece nada más. Estas personas fácilmente acaban en situación de calle, pero son expulsadas de los albergues a los que acuden porque tienen alteraciones de comportamiento encuadrables en un trastorno mental grave, y eso en algunos sitios es criterio de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, el consumo de tóxicos puede ser el criterio de exclusión de la red de rehabilitación psicosocial. Las habilidades de supervivencia que se adquieren en calle también puede ser criterio de expulsión de los recursos específicos para personas con diagnóstico de trastorno mental grave, porque se leen como problemáticas, ¿no? O disruptivas para la convivencia, pero a la vez el trastorno mental grave es criterio de exclusión de otros dispositivos, ¿no? Entonces, la frase no da el perfil se convierte en la migraña de mogollón de trabajadores, ¿no? Trabajadores en todos los niveles, en todas las redes, muy buenos trabajadores, entregadísimos a la causa, que ponen un empeño monumental en venga, tenemos que conseguir que esto salga y que esto se desatranque, ¿no? Pero que al final se están continuamente dando de cabezazos contra unas instituciones rígidas y alejadas de la realidad clínica y de la realidad asistencial, ¿no? Y no es casualidad. O sea, estas son las redes asistenciales propias de este momento histórico, es que no podrían ser de otra manera. O sea, no es la realidad sociopolítica va por un lado y luego que yo me dé cabezazos porque este paciente no da el perfil va por otro. Es todo parte de un mismo fenómeno y es absolutamente congruente entre sí, ¿no? En un contexto social donde la universalidad no se entiende como una prioridad social, sino como un derroche, los dispositivos y redes, por muy bien intencionados que sean y por mucho que sean llevados por profesionales impecables y concienciados, que luego en todas partes hay algún impresentable, pero la mayoría de los trabajadores son gente que de verdad estamos intentando hacer las cosas bien, ¿no? Pues acaban convertidos, ¿no? Los dispositivos acaban convertidos en reinos de taifas que dejan sistemáticamente fuera. Por supuesto, la gente que se queda fuera es gente pobre, especialmente si no es dócil, especialmente si es migrante y especialmente si no cumple los criterios del buen paciente. ¿Y qué es el buen paciente? Pues el buen paciente es fundamentalmente aquel cuya intervención es rápida, sencilla y fácilmente facturable. Entonces, o encajas en ese perfil o estás fuera. Un sistema socioeconómico que promueve que el grueso de la población se mueva por un qué hay de lo mío se traduce inevitablemente en unos sistemas asistenciales que dicen lo siento, pero esto no es de lo mío. O sea, es una consecuencia directa y no se puede separar, ¿no? Esto no es de lo mío y no pasa nada. Nadie se hace cargo de quienes se quedan fuera porque la base de este sistema es precisamente que se pueda quedar gente fuera. Entonces, esto no es una cosa de que nosotros no nos estemos sabiendo organizar bien, que no nos estemos coordinando bien, que por supuesto siempre hay margen de mejora en las coordinaciones y siempre hay margen de mejora en muchas cosas,
pero que de verdad, que se nos escape gente, que se quede gente fuera y que no seamos capaces de atender a todo el mundo es una de las premisas de funcionamiento del sistema socioeconómico actual. No es que nosotros lo estemos haciendo mal, es que el juego viene así ya y las condiciones ¿no? El tablero viene ya con estas condiciones puestas. En este intersticio repleto de gente que no da el perfil, con un sistema sanitario que ha amputado sus escalones asistenciales pensados para asegurar la accesibilidad y la equidad, con un sistema de protección social que nunca ha alcanzado una universalidad real, nos encontramos muchísimas vidas de personas que han estado sometidas una y otra vez a eventos traumáticos para las cuales el sistema se convierte en un agente de retraumatización continua, ¿no? Incluso que, bueno, aunque en estas tres redes probablemente esto se puede extender a todo el resto del sistema, se puede extender a educación, al resto de escalones asistenciales, ¿no? En todas partes hay buenísimos profesionales poniendo un enorme empeño en que la experiencia de los usuarios no sea esta continua expulsión, retraumatización, pero al final el diseño es el que es. Claro, aquí es donde intentamos meter la mirada salubrista, ¿no? O sea, quizá no tenga sentido sostener un sistema insostenible a costa de sobreesfuerzo de profesionales entusiastas, so pena de calcinar a todos esos profesionales, ¿no? Sino entender que estas redes asistenciales son las propias de un sistema ultraindividualista, donde solamente importa la producción, y quizá debamos avanzar hacia un sistema socioeconómico que ponga la vida y la interdependencia en el centro, en vez de la productividad económica, ¿no? Y esto pasa por poner como prioridad social una dignidad y unas condiciones mínimas para todos, no solo para quienes se las merezcan. Hay una forma de que las personas migrantes no se queden excluidas y es recuperar la universalidad del sistema sanitario y regularizar su situación administrativa. O sea, ahí terminas con esa exclusión de las personas migrantes. Hay una forma de evitar el sufrimiento psíquico derivado de la inseguridad habitacional, de la exclusión residencial o el sinhogarismo y es garantizar una vivienda a toda la población. Hay una forma de evitar el sufrimiento psíquico derivado de la precariedad laboral, de la inseguridad económica y la pobreza y es la renta básica universal. Entonces, que ni siquiera nos veamos capaces de reclamar estos elementos y que suenen como exóticos y que suenen como una cosa como radicalísima, ¿no? Pretender unas condiciones, suena radical pretender unas condiciones mínimas, es muy sintomático, ¿no? del sistema en el que vivimos y de que estamos intentando achicar el mar con cubitos de agua. Entonces, ¿no? Todos vosotros vais a trabajar con un dedal, ¿no? Y este es el Titanic, se está hundiendo, achique usted. Y es como, bueno, pues es poco probable que consiga algo, ¿no? Gracias. Yo creo que esta es una de las cosas que la historia va a juzgar con más dureza de este momento, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos exigido cosas que son tremendamente mínimas, ¿no? Pero bueno, a la vez, como llevamos décadas de este bombardeo de... Esto lo explica muy bonito Laila Martínez en Utopía no es una isla, ¿no? Hace un análisis bueno de la ficción y de los relatos contemporáneos, que llevamos décadas escuchando relatos distópicos continuamente, ¿no? De hecho, si os pregunto a cualquiera que me digáis 10 series o pelis o novelas que son distopías, os van a salir muy fácilmente. Si os digo que me digáis 10 utopías, os va a costar un montón, porque las utopías han desaparecido de la ficción y han desaparecido del día a día. O sea, esta cosa de que nos resulta dificilísimo imaginar un futuro mejor y, sin embargo, sí que estamos bombardeados continuamente con estos mensajes de cuidado, no te quejes mucho, que en realidad podría ser mucho peor, ¿no? Entonces, al final, esto lo trae Laila Martínez en la ficción, pero en realidad ha permeado totalmente nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de entendernos. Y a nivel profesional, yo creo que funcionamos todos en una disociación continua de sabemos que este sistema es tremendamente injusto y tremendamente desigual, pero yo, según llego a mi puesto de trabajo a las 8 de la mañana, yo pretendo que esto funcione y me doy de cabezazos porque por alguna ignota razón las cosas no salen. Y es como, hombre, claro, ¿no? Es que esto que venías escuchando en la radio de camino está directamente ligado a cómo estás pudiendo trabajar, ¿no? Es verdad que no solamente necesitamos un cambio socioeconómico, ¿no? Y un cambio de sistema, que a todo esto va a llegar, porque este sistema socioeconómico es histórico, tuvo un principio, va a tener un final. ¿Qué es lo que venga después de este sistema? Está por decidir y está por disputar. Entonces, precisamente una de las cosas que tenemos que hacer es poner estos ejes y esta solidaridad y estos valores universalistas en el centro, porque si no, sí que puede ser que lo que venga después sea peor, especialmente si no hacemos este trabajo de recuperar las prioridades y de poner la justicia en el centro, ¿no? Es verdad que, mientras tanto, necesitamos que nuestras redes sean capaces de entender para qué población trabajan, qué son